En la planta de pediatría del Hospital General de Rochester reinaba el ajetreo habitual de las mañanas. Brianna Fitzgerald se ajustó la etiqueta con su nombre en su bata blanca con un movimiento familiar y se inclinó sobre una paciente malhumorada de 5 años. «Vamos, Sara, veamos cómo está tu osito». La enfermera sacó del bolsillo de su bata un pequeño estetoscopio, réplica exacta de su propio instrumento de trabajo. La niña, que hacía un momento había rechazado la inyección, se tranquilizó con interés, aferrando el andrajoso osito contra su pecho. Brianna escuchó metódicamente al juguete, poniendo cara seria. «Vaya, vaya, el señor oso tiene un latido estupendo. Ahora le toca ser valiente y ver cómo aguantas la inyección». El pequeño paciente, absorto en el juego, ni siquiera se dio cuenta de que la experimentada enfermera le administraba la inyección prescrita. Al salir de la habitación, Brianna se apoyó en la pared, sintiendo que el cansancio se apoderaba de ella. Aún le quedaban 4 horas de su turno de 12 horas y ya estaba pensando en la cena del domingo. En los últimos meses, esta tradición familiar, que antes era motivo de alegría, se había convertido en una fuente de ansiedad inexplicable. Cogió la siguiente carta, preguntándose por el extraño comportamiento de su marido. Garrett, normalmente tan predecible y meticuloso, se había convertido en una persona diferente últimamente. Había retrasos repentinos en el taller, reuniones urgentes con proveedores por las tardes. Incluso había empezado a cuidar su aspecto. Se había comprado colonia nueva, había cambiado las camisetas sencillas por camisas de marca. «Fitzgerald, estás en el 312», gritó la enfermera jefe, sacando a Brianna de su ensueño. La jornada estaba en pleno apogeo. Los pacientes exigían atención y había que dejar de lado las preocupaciones personales. Casi al anochecer, mientras se cambiaba en la habitación de residentes, Brianna hizo mentalmente la lista de la compra para la cena del domingo. La suegra de Dorothy era especialmente quisquillosa con estas citas semanales. Brianna aún recordaba su cara de disgusto la última vez que la tarta de manzana había salido un poco más líquida de lo habitual. De camino a casa, se detuvo en el supermercado. Mientras hacía la compra, Brianna recordó la primera vez que había hecho aquella desafortunada tarta 5 años atrás para conocer a su futura suegra. Por aquel entonces, todo parecía tan simple y sencillo: un marido cariñoso, un hogar bien establecido, un trabajo respetado. Al pasar la compra por caja, se fijó en la colonia que utilizaba Garrett. El frasco costaba casi la mitad de su salario diario. Su marido solía considerar ese tipo de gasto un derroche frívolo, pero ahora tenía toda una colección de fragancias caras. La tarde del viernes fue sorprendentemente tranquila. Garrett se entretuvo en el taller, de nuevo por algún asunto urgente con los proveedores. Brianna fregó metódicamente las superficies inmaculadamente limpias de la cocina, tratando de calmar una vaga ansiedad. Últimamente la espaciosa cocina, envidia de sus vecinos, le resultaba demasiado vacía y fría. La puerta principal sonó a las 9 en punto. Garrett siempre era puntual. Sus pasos en la escalera sonaban diferentes, más seguros, más ligeros. ¿O eran imaginaciones suyas? Brianna sacudió la cabeza, apartando los pensamientos intrusivos. Al fin y al cabo tenían por delante todo un fin de semana y la tradicional cena de los domingos. Tal vez toda su ansiedad era solo el resultado de la fatiga y la avitaminosis primaveral. Mientras ordenaba metódicamente la comida en la nevera, Brianna intentó no pensar en el hecho de que, por primera vez en 5 años de matrimonio, no estaba segura de qué esperar de la próxima cena familiar. Siempre se había enorgullecido de su capacidad para mantener las cosas bajo control, pero ahora era como si esa habilidad se hubiera resquebrajado. Lo único que podía hacer era esperar que el domingo las cosas volvieran a su cauce. Hacía 5 años que la primavera de Rochester era cálida.
Brianna recordaba el día en que conoció a Garrett. Después de otro turno agotador, había decidido no ir directamente a casa, sino dar un pequeño paseo por el parque Soldiers Field. Se sentó en un banco junto al estanque artificial y observó a los patos nadando perezosamente. El parque infantil bullía en las inmediaciones y Brianna sonrió involuntariamente al ver a los niños. Después de trabajar en pediatría, no podía abandonar el hábito profesional de cuidar niños. Justo en ese momento, un hombre alto con un gracioso bulldog atado con una correa se detuvo junto a ella. El perro, sin dudarlo un instante, se dejó caer a sus pies y soltó un bufido de satisfacción. «Lo siento, Charlie tiene poco tacto», sonrió avergonzado el desconocido. Sus ropas de trabajo mostraban las marcas de reparaciones recientes. Las mangas estaban manchadas de aceite de máquina y sus vaqueros presentaban el desgaste característico de un hombre al que no le asustaba el trabajo físico. La conversación había cobrado vida propia. Resulta que Garrett acababa de atender a otro cliente en su tienda y había decidido sacar a pasear al perro. Su padre se había jubilado hacía poco y había traspasado el negocio a su hijo, por lo que Garrett se debatía entre la gestión del taller y el trabajo con los coches, que le gustaba mucho más que el papeleo. Brianna estaba pasando por una mala racha en ese momento, ya que el día anterior le habían denegado un ascenso y le habían dado el puesto de jefa de enfermeras a una compañera con más experiencia. Pero de alguna manera, al lado de este hombre tranquilo y minucioso, todos los problemas parecían solucionables. Le habló de su trabajo en el hospital, de los pacientes difíciles y de las pequeñas victorias cuando conseguía convertir un procedimiento desagradable en un juego. Garrett escuchó atentamente, hizo las preguntas adecuadas y su genuino interés dio sus frutos. Su primera cita fue 3 días después, una sencilla cena en un restaurante familiar de la zona. Garrett habló de su infancia, de cómo su padre le había llevado al taller desde pequeño, enseñándole a entender de coches. Habló de su madre con cariño, pero de algún modo con cuidado, como si sopesara cada palabra. Las reuniones se hicieron más frecuentes y Brianna empezó a programar sus turnos para dedicarles más tiempo. Garrett era sorprendentemente anticuado, nada de decisiones precipitadas, todo medido y deliberado. 6 meses después le presentó a su madre. Dorothy Fitzgerald causó una doble impresión en Brianna. Antigua maestra de primaria, mantenía una cortesía impecable, pero tras los modales perfectos se escondía un carácter férreo. Su suegra estaba especialmente atenta a las habilidades de Brianna en la cocina, y su gesto de aprobación tras el primer almuerzo dominical valía por una docena de cumplidos. Garrett le había pedido matrimonio el día de Acción de Gracias, en la gran mesa familiar. Era tan propio de él. Nada de romanticismo ostentoso, solo una decisión tomada y expresada delante de su familia. Dorothy abrazó a Brianna por primera vez, llamándola hija, aunque algo parecido a la preocupación brilló en sus ojos. La boda fue modesta, sobre todo para la familia y los amigos íntimos. Brianna llevó un sencillo vestido blanco comprado en un salón nupcial local. Dorothy insistió en que la novia llevara el broche de la familia Fitzgerald, una vieja reliquia familiar. «Ahora formas parte de nuestra familia», dijo entonces, y Brianna oyó una extraña entonación en su voz, como si fuera una advertencia más que una bendición. Los primeros años de matrimonio pasaron volando como un día. Brianna siguió trabajando en el hospital, Garrett desarrolló un taller. Los domingos se reunían invariablemente en casa de los padres de los Fitzgerald para cenar en familia. Dorothy se estaba volviendo cada vez más exigente con su nuera, pero Brianna intentaba ignorarlo. Al fin y al cabo, todo el mundo tiene sus manías. El timbre del teléfono sacó a Brianna de su ensueño. Garrett decía que llegaría tarde al taller. Miró la fotografía de su boda en la repisa de la chimenea. Cuánto había cambiado desde aquel día en el parque en que la cansada enfermera conoció al sencillo mecánico de coches.
¿Quién iba a pensar que aquel encuentro fortuito desembocaría en semejante giro de los acontecimientos? El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Dorothy, recordándoles la cena del domingo y recalcando que estaba deseando verlos a los dos. Había una nota nueva en su voz que Brianna no había notado antes. Cuando colgó el teléfono, volvió a mirar la foto de la boda. Qué jóvenes e ingenuos eran. El domingo amaneció nublado. Brianna había estado trasteando en la cocina desde el amanecer. La tarta de manzana de su suegra necesitaba especial atención. Garrett jugueteaba con su coche en el garaje y de vez en cuando echaba un vistazo a la cocina para tomar otra taza de café. La casa de Dorothy Fitzgerald estaba en la parte antigua de Rochester, una casa de 2 plantas con un jardín delantero bien cuidado y una valla blanca. Al acercarse a la casa, Brianna se dio cuenta de que habían cortado el césped. Su suegra siempre había prestado especial atención al aspecto de su casa. Ray, el primo de Garrett, y el coche de su mujer ya estaban en la entrada, lo que significaba que no serían los primeros en llegar. «Espero que la tarta no esté fría», murmuró Brianna mientras sacaba con cuidado el recipiente del postre del maletero. Garrett ya estaba abriendo el maletero de su coche para sacar una bolsa de vino, otra tradición familiar que no se iba a romper. En el vestíbulo les recibió el aroma de un asado, la especialidad de Dorothy. Su suegra salió flotando de la cocina, impecablemente vestida a pesar de estar cocinando. «Queridos», le dio un picotazo en la mejilla a su hijo y saludó discretamente con la cabeza a su nuera. «Brianna, querida, pon la tarta en la mesa de servir». Estaba a punto de preparar la cena. Ray y su esposa Peta ya estaban sentados a la mesa, junto con su hija adolescente Emily, que hurgaba afanosamente en su teléfono. Las conversaciones habituales sobre el trabajo, el tiempo y las noticias de la ciudad fluyeron tranquilamente. Dorothy hablaba con orgullo de su nuevo jardín de flores. Ray se quejaba de los clientes difíciles de su compañía de seguros. El timbre sonó inesperadamente. Todos los invitados estaban ya reunidos. Dorothy se animó y salió corriendo al pasillo. Brianna notó que los hombros de Garrett se tensaban, pero no tuvo tiempo de pensar en ello. «Ahí está nuestra Kendra». La voz de su suegra sonó desacostumbradamente alegre. Una mujer joven entró en el comedor, y Brianna sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. La esbelta mujer de pelo castaño, con un vestido ajustado de color azul marino, parecía salida de la portada de una revista. Sus tacones repiqueteaban sobre el parqué con la confianza de alguien acostumbrada a ser el centro de atención. «Siento llegar tarde. No encontraba aparcamiento». La voz de la desconocida sonaba grave y aterciopelada. Le tendió a Dorothy una botella de vino y un ramo de flores. «Kendra, cariño, sabes que siempre hay sitio para ti». Dorothy estaba literalmente radiante de placer. Brianna sintió que se le entumecía la cara. Desvió la mirada hacia su marido, Garrett, que estudiaba diligentemente el dibujo del mantel y evitaba el contacto visual con nadie. Peta, la mujer de Ray, tosió, atragantándose con un trozo de asado. «Te presento a Kendra Ramírez, trabaja en ese maravilloso gimnasio nuevo», gorjeó Dorothy mientras sentaba a su invitada a la mesa. «Nos conocimos por casualidad en el supermercado y no pude evitar invitar a una joven tan encantadora a nuestra cena familiar». Kendra se sentó en una silla con la gracia de una bailarina. Su perfume, ácido y picante, llenó al instante el espacio que la rodeaba. Brianna reconoció el aroma, exactamente el mismo rastro que dejaba en las camisas de Garrett cuando regresaba de sus reuniones de negocios. «Espero no interrumpir su velada familiar». Kendra miró a los presentes y se detuvo en Garrett. Se estremeció débilmente y bebió un gran sorbo de vino. Dorothy se apresuró a coger un aparato más. Ray miró al nuevo invitado con interés, por lo que recibió un sensible codazo de su mujer. Emily colgó por fin el teléfono y miró con curiosidad. Brianna apilaba mecánicamente la comida en el plato, incapaz de saborearla.
Sus dedos apretaban el tenedor con tanta fuerza que los nudillos se le ponían blancos. Cada vez que Kendra se volvía hacia Garrett, éste se estremecía como electrocutado. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando en el gimnasio?», preguntó Peta en tono social, tratando de aligerar el ambiente. Kendra sonrió, mostrando su impecable dentadura. «Alrededor de 1 año. Se siente muy bien ayudar a la gente a ser mejores personas. Por cierto, Garrett, ¿qué te parece el nuevo programa de ejercicios?». Se hizo el silencio en el comedor. Dorothy servía vino con exagerada atención, Ray masticaba intensamente y Peta grababa discretamente con su teléfono bajo la mesa. El incómodo silencio se prolongó. Garrett seguía evitando mirar a nadie, cortando metódicamente el asado en trozos pequeños e incomibles. Brianna podía sentir el sudor frío recorriéndole la espalda mientras el sofocante calor del comedor se hacía insoportable. Dorothy siguió haciendo de anfitriona como si nada, pasándole a Kendra los mejores trozos. «Cariño, tienes que probar mi salsa especial. Le he puesto un condimento especial cuya receta me dio mi suegra». Kendra se secó los labios con una servilleta, dejando un rastro brillante de carmín en la tela blanca. «Es una delicia, señora Fitzgerald. Ahora entiendo por qué Garrett habla tan a menudo de su cocina». Lo dijo despreocupadamente, como si mencionara sus frecuentes conversaciones con su distanciado marido. Peta le dio una patada a su marido por debajo de la mesa cuando éste buscaba una segunda ración de vino. Emily, olvidando su teléfono, pasó la mirada de un adulto a otro, disfrutando claramente del drama que se estaba desarrollando. «¿Y cómo te las arreglas para compaginar ser administradora con entrenar?», se maravilló Brianna ante su propia voz calmada. Kendra se volvió hacia ella, ladeando ligeramente la cabeza como un ave de presa. «Oh, no es tan difícil cuando trabajas con clientes habituales», sonrió significativamente. «Además, algunos de mis entrenamientos los hago fuera de horario. ¿Verdad, Garrett?». Kendra se levantó de la mesa. Sus movimientos eran suaves, seguros, como si hubiera ensayado esta escena muchas veces. «Creo que es hora de aclarar las cosas», miró a los invitados congelados. «Ya no puedo fingir ser solo una conocida casual. Garrett y yo nos queremos, y a partir de hoy me voy a vivir a esta casa». Brianna sintió que la habitación empezaba a girar. Ray se atragantó con el vino, Peta se agarró el corazón y Emily silbó encantada, por lo que recibió inmediatamente una bofetada de su madre. Pero lo más sorprendente fue la reacción de Dorothy. En lugar de la esperada indignación o conmoción, apareció en su rostro una extraña sonrisa, casi triunfal. Se levantó, se acercó a Kendra y le puso una mano en el hombro. «Por fin te has decidido, querida». La voz de su suegra sonaba casi dulce. «He esperado tanto tiempo este momento. Garrett se merece una mujer que le comprenda de verdad». Garrett por fin levantó la vista con la cara enrojecida. «Mamá, no creo...». «Cállate, hijo», le cortó Dorothy bruscamente. «Todos sabemos que este matrimonio fue un error. Kendra es la que debería formar parte de nuestra familia». Peta empezó a recoger sus cosas a toda prisa, empujando a una testaruda Emily hacia la salida. Ray se levantó torpemente, murmurando algo sobre un asunto urgente. En medio del alboroto, nadie se dio cuenta de que Brianna se levantaba lentamente de la mesa. Sus movimientos eran tranquilos, casi mecánicos. Se dirigió a la cocina, sacó la tarta de manzana del horno, todavía caliente con olor a canela y vainilla, y la metió cuidadosamente en un recipiente. Cuando regresó al comedor, vio a Kendra sentada en la silla de Dorothy, la silla familiar donde solo solía sentarse la señora de la casa. Su suegra, en lugar de indignarse, alborotó a la invitada no deseada, ofreciéndole té. Garrett seguía sentado a la mesa, con las manos apoyadas en el mantel. Parecía un hombre que hubiera tenido un accidente y no supiera lo que estaba pasando.
Dorothy seguía parloteando sobre lo afortunadas que eran las cosas mientras Kendra aceptaba la atención con una mirada de triunfo. Después de la escandalosa cena del domingo, Brianna se había tomado unos días libres en el hospital. No por angustia mental, sino porque necesitaba aclarar las cosas con calma. Garrett se trasladó al taller, donde tenía un pequeño salón, y no hizo ningún intento de ponerse en contacto con su mujer. El miércoles, Peta pasó por casa de Brianna. Trajo tarta de arándanos, una vieja receta familiar que siempre hacía cuando los tiempos eran difíciles. Mientras tomaban una taza de té, la conversación giró inevitablemente en torno a los sucesos del domingo anterior. Hacía tiempo que notaba que algo iba mal. Peta removió el azúcar en su taza. Al principio pensé que era cosa mía, pero hace unos 6 meses Dorothy empezó a comportarse de forma extraña. ¿Recuerdas que de pronto se preocupó por la salud de Garrett? Brianna asintió. Efectivamente, su suegra había obligado literalmente a su hijo a empezar a hacer ejercicio. Había insistido en que fuera a ese gimnasio en concreto. En aquel momento, había parecido un acto de preocupación maternal. Y entonces, las vi por casualidad en el Johnny's Café. Dorothy y esa tal Kendra estaban sentadas en un rincón cuchicheando animadamente sobre algo. Cuando me acerqué a saludarlas, ambas se pusieron nerviosas y Dorothy cortó rápidamente la conversación. Según Peta, este no fue su único encuentro. Varias veces vio a su suegra pasarse por el gimnasio, aunque ella nunca había hecho ejercicio. Y una vez sorprendió a Dorothy y Kendra en el centro comercial, eligiendo ropa juntas en una boutique cara. ¿Sabes qué es lo más raro? Peta bajó la voz. Más o menos al mismo tiempo Dorothy empezó a poner a todas sus amigas en tu contra. La oí decirle a la señora Baxter, ¿recuerdas esa anciana que vive enfrente? Que supuestamente no te importa nada tu familia, que solo piensas en el trabajo. Brianna abrió su diario y empezó a hojear las páginas. Los acontecimientos de los últimos meses se iban perfilando poco a poco. El extraño comportamiento de su suegra, sus repentinas visitas al taller de su hijo, sus encuentros irrubío con Kendra en la ciudad, todo formaba parte de un plan bien pensado. Y ayer oí a Dorothy fanfarroneando por teléfono. Peta se ajustó nerviosamente el cuello de la blusa, diciéndole a alguien que por fin había encontrado una pareja digna para Garrett. ¿Te lo puedes creer? Ni siquiera oculta que ella misma organizó el encuentro en el gimnasio. Había un cactus en el alféizar de la cocina, regalo de Dorothy las pasadas Navidades. No tiene pretensiones, como tú, querida, dijo entonces su suegra con una sonrisa que parecía ligeramente condescendiente. Están en ello, ¿verdad? Peta terminó su segunda taza de té. Dorothy cree que está manipulando la situación, pero Kendra tampoco se queda atrás, ¿verdad? La he visto flirtear con todos los clientes ricos del gimnasio, y ahora está llegando a Garrett. Brianna escuchó en silencio, analizando cada detalle. Años de trabajo en pediatría le habían enseñado no solo paciencia, sino también la capacidad de fijarse en los detalles importantes. La forma en que Dorothy había distanciado gradualmente a su hijo de su esposa, cómo le llevó hábilmente a conocer a Kendra, cómo preparó el escenario para la ruptura con rumores e insinuaciones. ¿Sabes qué es lo más sorprendente? Peta estaba a punto de irse. Dorothy está tan metida en sus tejemanejes que no se da cuenta de que podría haber algo mucho más serio detrás de toda esta historia. Después de hablar con Peta, Brianna decidió que había llegado el momento de hacer su propia investigación. Trabajar como enfermera le había enseñado a estar atenta a los detalles, y esas habilidades podían resultarle útiles ahora. Empezó por inscribirse en el mismo gimnasio. Eligió una tarde en la que Kendra solía estar ocupada con los clientes. Una chica joven, Sara, se sentó en el mostrador de recepción y le explicó todos los programas y abonos. ¿Puedo apuntarme al entrenamiento personal con Kendra Ramírez?, preguntó Brianna despreocupadamente mientras rellenaba el formulario. Sara dudó.
En realidad, la señora Ramírez no da clases en grupo ahora mismo, solo trabaja con algunos de sus clientes habituales. En los vestuarios, Brianna conoció a una locuaz señora mayor, Marjorie, que llevaba varios años entrenando en el club. Cariño, ¿qué cambio ha habido desde que llegó la nueva recepcionista? Antes teníamos un maravilloso programa de descuentos para la tercera edad, pero ahora lo han cancelado. Dicen que hay problemas con los informes. Poco a poco, el panorama empezó a aclararse. Kendra apareció en el gimnasio hace aproximadamente un año, consiguió rápidamente el puesto de administradora y cambió por completo el sistema de trabajo con los clientes. La historia del entrenamiento personal era especialmente interesante. Verás, susurró Sara durante una pausa. Antes era sencillo. El cliente paga las clases, el dinero va a la caja registradora, pero ahora hay gente que paga directamente al entrenador, saltándose la taquilla oficial. Es como un programa especial, pero nunca he visto el papeleo correspondiente. Brianna empezó a acudir al gimnasio con regularidad y poco a poco fue entablando relación con el personal. Resultó que la anterior recepcionista había dimitido repentinamente tras un conflicto con Kendra por unos informes financieros. Un día, después de trasnochar, Brianna oyó a una señora de la limpieza hablando con un guardia de seguridad. ¿Te imaginas? Ayer encontré cheques rotos en la basura, buenas sumas de dinero, y cuando se lo conté a la señorita Ramírez, me dijo que me metiera en mis asuntos. En otra ocasión, Brianna vio a Kendra entregándole un sobre a un hombre con un traje caro en el aparcamiento. Más tarde supo por Sara que se trataba de un inspector de Hacienda que visitaba el club de vez en cuando. Lo más interesante lo descubrió cuando Brianna habló con una antigua clienta del club, conocida en el supermercado. Le contó que se había dado de baja tras descubrir que le habían hecho 2 cargos en la tarjeta. Cuando intentó aclarar la situación, Kendra se lo explicó como un fallo técnico y se ofreció a compensarla en metálico, pero le exigió que no se quejara a la dirección. Al mismo tiempo, Brianna se enteró de que Kendra lleva un estilo de vida lujoso que evidentemente no se corresponde con el sueldo de una administradora de gimnasio. Un coche de alquiler caro, ropa de marca, viajes regulares a restaurantes caros, todo ello requería una importante inyección de dinero. Una mañana, Brianna vio que Kendra hablaba nerviosa por teléfono en el vestíbulo vacío. «Mira, necesito un poco más de tiempo. Lo arreglaré todo, te lo prometo. Sí, entiendo lo del interés, pero...» Al notar la presencia de Brianna, cortó bruscamente la conversación. Poco a poco, empezó a surgir un plan. Kendra recibía dinero de clientes por servicios que no existían, falsificaba documentos y llevaba una doble contabilidad. Parte del dinero se lo gastaba en sobornos a inspectores, otra parte en pagar algunas deudas y el resto lo dedicaba a crear la imagen de una empresaria de éxito. Una conversación escuchada en el vestuario femenino fue especialmente reveladora. Una de las entrenadoras se quejó a una compañera. ¿Te imaginas? Me ofreció participar en alguna trama con reportajes. Supuestamente los clientes pagarían más y nosotras nos repartiríamos la diferencia. Me negué, así que ahora casi no tengo clientes nuevos. Todos se han transferido a otros entrenadores. El viernes por la tarde, Brianna aparcó el coche delante del taller de su marido. Las luces de las ventanas del segundo piso estaban encendidas, lo que significaba que Garrett seguía en su sala de descanso. El olor familiar a aceite de máquina y metal mezclado con el aroma del café llenaba la habitación. Garrett estaba sentado en su escritorio, estudiando unos papeles. Cuando oyó los pasos de su mujer, se sobresaltó y trató de poner cara de indiferencia. Sobre el escritorio, Brianna vio una botella vacía de whisky y una taza sucia de café instantáneo. «Tenemos que hablar». Brianna tomó asiento en el desgastado sofá de cuero. Garrett asintió, pero permaneció sentado a la mesa, como si aquella barrera pudiera protegerle de una conversación desagradable. «¿Desde cuándo ocurre esto?».
Brianna mantuvo deliberadamente la voz firme, como acostumbraba a hacer cuando daba noticias desagradables a los padres de pacientes jóvenes. Garrett se frotó el puente de la nariz, un gesto que le aparecía en momentos de estrés. Mira, no es tan sencillo. Kendra, ella solo me estaba ayudando con mi entrenamiento, y luego, de alguna manera, todo se resolvió por sí solo. ¿Se resolvió solo? Sonrió Brianna. ¿Y tu madre? ¿También conoció a tu amante por casualidad y decidió tomar parte activa en ello? Su marido se sacudió como si recibiera una bofetada. Mamá no tiene nada que ver. Solo quiere lo mejor para mí. Ya sabes lo manipuladora que es. ¿Cómo es? ¿Manipuladora? ¿Poderosa? ¿Dispuesta a destruir la familia de otra persona por sus ideas de lo que es mejor? Brianna habló aún con la misma calma, notando cómo Garrett se encogía con cada palabra. Estás siendo injusta con ella. Trató de poner firmeza en su voz. Mamá siempre ha cuidado de mí. Y luego, nuestro matrimonio realmente no ha sido tan feliz últimamente, ¿verdad? Brianna negó con la cabeza. Es curioso oír eso de un hombre que me mintió a la cara durante meses. Cada vez que te quedabas en el taller, ¿estabas con ella? No, quiero decir, no siempre. Garrett se sirvió un whisky. Sí trabajaba hasta tarde. Es solo que a veces nos veíamos hablar. ¿Hablábamos? Brianna enarcó una ceja. ¿Sobre qué? De todo tipo de cosas, sobre la vida, sobre el futuro. Bebió un sorbo. Kendra, ella me entiende, sabe lo que quiero de la vida. ¿Y tú mismo sabes lo que quieres? Brianna se levantó del sofá. ¿O dejas que tu madre y esa mujer decidan por ti? Garrett se levantó de un salto. Eso no es justo. Soy un hombre adulto, tomo mis propias decisiones. ¿En serio? Entonces, ¿por qué tu señora está anunciando que se va a mudar a nuestra casa en una cena familiar? ¿Fue decisión tuya? Vaciló. Bueno, lo hablamos, pero no me di cuenta de que lo diría tan de repente. Por supuesto que no. Brianna se dirigió a la puerta. Porque esa decisión se tomó por ti, como tantas otras. Espera. Garrett dio el siguiente paso. Puedo explicarlo todo. Es solo que ahora es un momento difícil. El taller está bajo presión de los competidores. Mi mamá está enferma. Mamá está enferma. Brianna se dio la vuelta. ¿Tu madre que anda por la ciudad organizando citas de su hijo con su amante? No lo entiendes. Se pasó una mano por el pelo. Tiene problemas de tensión. Los médicos dicen que debe evitar el estrés. Y nuestro matrimonio. Termina tú esa frase. Brianna abrió la puerta. Y por cierto, esa colonia que estás usando ahora también es elección de ella, ¿verdad? ¿La de Kendra o la de tu madre? Garrett se quedó con la boca abierta. Y Brianna ya estaba bajando las escaleras, sintiendo que una fría resolución crecía en su interior. Por fin veía a su marido como siempre había sido, un hombre débil que se escondía tras las decisiones y las excusas de los demás. Empezaba a llover. Brianna subió al coche y se quedó mirando por la ventana iluminada del taller durante unos minutos. Allí arriba, Garrett probablemente estaba llamando a su madre o a Kendra, buscando apoyo y más excusas. Después de la conversación en el taller, Brianna había tomado la decisión de mudarse temporalmente. La casa que compartían, que antes le había parecido un nido acogedor, ahora la apretaba con cada detalle familiar. Las fotos familiares en las paredes, los paños de cocina con monogramas, regalo de boda de Dorothy para ella, la colección de imanes de los lugares que ella y Garrett habían visitado. En el dormitorio, metió metódicamente sus cosas en la maleta, asegurándose de llevar solo lo imprescindible. La ropa de invierno podía esperar. Los documentos, los uniformes de trabajo y sus libros favoritos eran más importantes ahora. Puso las joyas en una caja aparte, pero se dejó el anillo de boda en el dedo. Era demasiado pronto para tomar decisiones definitivas. Mientras Brianna empaquetaba, el teléfono de Dorothy vibró en su bolsillo.
Se quedó mirando la pantalla unos segundos y luego contestó. Cariño, he oído que has venido a ver a Garrett. La voz de su suegra destilaba fingida preocupación. Espero que hayáis podido tener una conversación tranquila. Sí, Dorothy, hablamos. Brianna siguió guardando cosas, agarrando el teléfono con el hombro. Fue una conversación muy esclarecedora. Cariño, entiendo que estés disgustada. La voz de mi suegra adquirió un tono mentor. Pero a veces hay que saber aceptar los cambios con dignidad. Al fin y al cabo, lo que más importa es la felicidad de Garrett, ¿no? Brianna sonrió, recordando las patéticas excusas de su marido. Por supuesto, Dorothy. Por cierto, ¿cómo tienes la tensión? Garrett mencionó que tenías problemas de salud. Hubo una pausa en el auricular. Oh, eso. Nada serio, solo un pequeño malestar. Ya sabes, a mi edad. Sí, claro. Espero que ir de compras con Kendra no te agote demasiado. Brianna empezó a empaquetar su neceser de cosméticos. La pausa era ahora más larga. No sé a qué te refieres. Acabo de conocer a una chica muy simpática. Dorothy, no lo hagamos. Brianna cerró la cremallera de su maleta. Ambos sabemos que no hubo coincidencias en esta historia. Aprecio tu talento como directora, de verdad, pero la obra ha terminado. ¿Qué te permites? La indignación de su suegra no tenía límites. Después de todo lo que he hecho por ti, te acogí en la familia, te enseñé, te tutelé, y he esperado todos estos años el momento oportuno para encontrar un sustituto más adecuado. Brianna miró alrededor de la habitación, comprobando si había olvidado algo importante. ¿Sabes qué es lo gracioso? Te enredaste tanto en tus manipulaciones que no te diste cuenta de lo obvio. ¿De qué estás hablando? Tembló la voz de Dorothy. Pronto lo sabrás. Brianna recogió su maleta. Ahora, si me disculpas, tengo que irme. Tengo que pasar por el banco, arreglar algunas formalidades con las cuentas conjuntas. Ya lo entendéis, todo tiene que ser según la ley. Ignorando la avalancha de exclamaciones indignadas, apagó el teléfono. En el pasillo, Brianna se detuvo frente al espejo para arreglarse el pelo. Los años de trabajo en el hospital le habían enseñado a tener buen aspecto, incluso en los momentos más difíciles. En la cocina, reunió sus libros de cocina y su cafetera favorita, un regalo de sus compañeros. El juego de la familia Fitzgerald lo dejó donde correspondía, que Dorothy decidiera quién se lo quedaba. Brianna cogió el cactus del alféizar de la ventana. Al fin y al cabo, se lo habían regalado a ella personalmente. Al salir de la casa, se encontró con la mirada curiosa de su vecina, la señora Baxter, que observaba el embalaje desde su ventana. Mañana todo el pueblo hablaría de la historia. Que lo hicieran. Brianna ya no tenía por qué ajustarse a las expectativas de nadie. Metió las cosas en el maletero y echó otro vistazo a la casa en la que había vivido 5 años. Se habían hecho tantos planes para aquel lugar: la reforma del vivero, el porche para los desayunos de verano, el jardín que iban a plantar la próxima primavera. Ahora todos esos planes iban a formar parte de otra historia, una historia en la que ella no era la protagonista. Brianna alquiló un pequeño piso en otro barrio de Rochester, lo bastante lejos de la casa de su suegra, pero cerca del hospital. Pasó los primeros días instalándose en su nuevo hogar y adaptándose a la rutina. Sus compañeros no le preguntaron por su vida privada, aunque algunos ya habían oído los cotilleos de la ciudad. Paralelamente a su trabajo en el hospital, Brianna seguía acudiendo al gimnasio, pero ahora con un propósito concreto. Acostumbraba a ir a distintas horas, conociendo poco a poco a los diferentes miembros del personal y observando de cerca la administración. Una mañana vio que uno de los entrenadores discutía con Kendra en el vestíbulo vacío. Se trataba de unas comisiones pendientes de pago. Kendra se lo quitó de encima alegando el nuevo sistema de facturación, pero el entrenador insistió en que no había cobrado más por las clases colectivas. En otra ocasión,
Brianna escuchó la conversación telefónica de Kendra con un proveedor de nutrición deportiva. El administrador exigía cambiar los datos de las facturas, amenazando con romper el contrato. Y no se trataba solo de las entregas actuales, sino también de algunos acuerdos pasados. Llegó información importante de María, una antigua empleada del centro que ahora trabajaba en un supermercado cercano. Según ella, Kendra había montado un plan para vender nutrición deportiva. Un lote de productos se registraba oficialmente, pero en realidad se vendía otro lote más barato. Ella se embolsaba la diferencia de precio. Brianna empezó a comprobar sistemáticamente las etiquetas de los botes de proteínas y vitaminas que se vendían en el centro. Algunas parecían demasiado nuevas para las fechas de producción. Otras mostraban sutiles signos de haber vuelto a pegar la etiqueta del precio. El sistema informático del centro mostraba signos de irregularidades más graves. Brianna se dio cuenta de que uno de los administradores estaba trasteando con las contraseñas, intentando entrar en diferentes versiones del programa de contabilidad. Resultó que había dos bases de datos paralelas, una para las autoridades de auditoría y otra para la contabilidad propiamente dicha. La historia del programa benéfico para pensionistas parecía especialmente sospechosa. Formalmente, el centro ofrecía descuentos a clientes de edad avanzada, recibiendo beneficios fiscales por ello. Pero en realidad, muchos pensionistas se quejaban de que se les denegaban servicios por los que ya habían pagado con diversos pretextos. Brianna recopiló metódicamente documentos, fotografió facturas extrañas y grabó conversaciones con clientes y empleados descontentos. Poco a poco se fue formando un cuadro de irregularidades sistémicas, organizado por Kendra prácticamente desde los primeros días de su trabajo en el centro. Guardaba todo el material recopilado en distintos lugares, consciente de la gravedad de la situación. Algunos de los documentos estaban en el despacho del abogado, otros en una caja de seguridad. Algunas pruebas especialmente importantes, Brianna las envió encriptadas a otra dirección de correo electrónico. Ahora tenía pruebas no solo de fraudes menores, sino también de graves delitos financieros, falsificación de documentos, evasión fiscal, venta de suplementos no certificados. La lista de delitos crecía con cada día de investigación. Brianna procedió con cautela, manteniendo un perfil bajo. Su meticulosidad médica y su hábito de documentarse con claridad resultaron muy útiles. Cada hecho se comprobaba varias veces, cada documento se escudriñaba antes de pasar a la carpeta de pruebas. Una lluviosa tarde de octubre, Brianna volvía de su turno de noche. El conocido coche de su suegra estaba aparcado frente a la entrada de su nuevo piso. Dorothy, envuelta en un abrigo ligero, tenía un aspecto inusualmente modesto, sin joyas llamativas ni un peinado perfecto. Brianna abrió la puerta en silencio y dejó pasar a su suegra. En el pequeño piso, Dorothy miró a su alrededor con un desdén mal disimulado, pero no rechazó el té que le ofrecieron. «Sabes, querida, siempre pensé que eras una mujer sensata». Dorothy sacó un sobre de su bolso y lo puso sobre la mesa. «Espero que te des cuenta de que todos estos malentendidos tienen que terminar». Brianna sirvió tranquilamente el té en las tazas. «Me pregunto a qué te refieres con malentendidos». «No finjas, cariño», refunfuñó su suegra. «Tu mudanza demostrativa, estas rencillas. Es hora de comportarse como adultos. Hay un cheque en el sobre por una suma muy decente, suficiente para empezar una nueva vida, en otra ciudad, por ejemplo». A lo largo de los años de trabajo en el hospital, Brianna había aprendido una calma especial que solía enfurecer a los interlocutores emocionales. Ni siquiera miró el sobre y siguió removiendo el té frío. ¿Te das cuenta de lo difícil que será quedarse aquí después del divorcio? Dorothy pasó a insinuaciones más explícitas. «Pueblo pequeño, todo el mundo se conoce. He oído que la SRA, Baxter, ya está discutiendo la situación en su club de lectura». La lluvia tamborileaba contra la ventana,
y aquel sonido monótono era más tranquilizador que cualquier palabra. Brianna pensó en sus pequeños pacientes, en sus ojos confiados. Además, la voz de su suegra se hizo más áspera. Tengo muchos conocidos en los círculos médicos. Sería desagradable que empezaran a interesarse por ciertos aspectos de tu trabajo. Brianna se levantó para poner la tetera a hervir por segunda vez. ¿Me estás amenazando, Dorothy? No, cariño. Solo intento explicarte la situación. Su suegra sacó un segundo sobre. Aquí hay algunas fotos interesantes, por ejemplo. Estás siendo muy amable con el doctor Roberts. Seguro que su mujer estará encantada. Estas fotos me muestran discutiendo el estado de un paciente con un colega. Brianna ni siquiera miró las fotos. Pero sigue tú, Dorothy. Dime qué más has desenterrado. Estaba claro que su suegra no esperaba una reacción así. Habló un rato más de algunos contactos en Hacienda, de posibles problemas con la licencia del hospital, pero su voz fue perdiendo confianza. ¿Sabes qué es lo curioso, Dorothy? Brianna finalmente miró a su suegra a los ojos. Has estado tan metida en tus tejemanejes que no has entendido nada. ¿De qué estás hablando? Pronto lo sabrás. Ahora, si me disculpas, estoy muy cansada después de mi turno. Cuando Dorothy se marchó, dejando los dos sobres sobre la mesa, Brianna se quedó de pie junto a la ventana durante largo rato. En el alféizar de la ventana florecía obstinadamente un cactus que se había llevado de la vieja casa. Su inesperadamente delicada flor parecía especialmente brillante en el nublado atardecer. Dorothy Fitzgerald siempre se había enorgullecido de su casa inmaculada. Cada cosa en su sitio, las servilletas perfectamente planchadas, la plata pulida hasta brillar. Pero ahora su orden cuidadosamente construido se desmoronaba ante sus ojos. Kendra ocupó el dormitorio de invitados de la primera planta, llenando poco a poco el espacio con sus pertenencias. Batas de seda de colores brillantes, cosméticos en frascos relucientes, revistas de moda aparecían por todas partes. Su perfume, un aroma fuerte y ácido, impregnaba toda la casa. Por las mañanas bajaba a la cocina en pantalón corto y top, lo que a Dorothy le parecía completamente indecente. Garrett, que ahora estaba en casa, apartaba los ojos mientras se tragaba apresuradamente el desayuno y salía corriendo hacia el taller. Durante la comida, Kendra habló sin parar, de las nuevas tendencias en fitness, de sus clientes, de sus planes para la reforma interior. Sus comentarios sobre el aspecto anticuado de la casa fueron especialmente hirientes. Dorothy apretó los dientes cuando su cuñada sugirió sustituir el aparador antiguo por algo más moderno. Por las noches, Kendra se acomodaba en el sillón favorito de Dorothy con una copa de vino y ponía el reality show a todo volumen. Hacía caso omiso de las peticiones de que bajara el volumen, alegando falta de oído. Podía oír todos los susurros a sus espaldas. Las cenas familiares se convirtieron en un auténtico calvario. Kendra criticaba cada plato, recordando constantemente la nutrición adecuada y el recuento de calorías. Incluso se atrevió a sugerir que sustituyera la receta del asado familiar por algún plato vegetariano de lujo. Dorothy se dio cuenta de que algunas cosas de la casa empezaban a desaparecer. Primero desapareció un broche antiguo de un joyero. Luego desapareció un jarrón favorito de la repisa de la chimenea. Kendra puso cara de sorpresa y supuso que Brianna había guardado las cosas antes de irse. Especialmente molesta era la forma en que Kendra trataba a los criados. La señora Parker, que había limpiado la casa durante 20 años, había dimitido después de que la nueva casera la acusara de robar un bolso de diseño, que más tarde se encontró en el propio armario de Kendra. Garrett se quedaba hasta tarde en el taller cada vez con más frecuencia. Cuando volvía a casa, olía a whisky y respondía a las preguntas entre dientes. Kendra ponía los ojos en blanco en esos momentos y se quejaba en voz alta por teléfono a sus amigas de esos Fitzgerald sin remedio. Una mañana Dorothy encontró sobre la mesa de la cocina una lista de cambios que Kendra planeaba hacer en el interior.
Entre otras cosas, incluía reformas en el dormitorio principal, el mismo en el que Dorothy había vivido los últimos 30 años. Al final, había una nota que decía: «Te mudarás a una habitación más pequeña. No necesitas mucho espacio sola». En otra ocasión, Kendra trajo a unos desconocidos, presentándolos como diseñadores. Se pasearon por la casa, sacando fotos de los muebles y tomando notas en libretas. Ante la indignación de Dorothy, Kendra replicó que, puesto que ahora vivía aquí, tenía derecho a crear un entorno normal. Ni siquiera el jardín se libró de su intromisión. Los rosales que Dorothy había cultivado a lo largo de los años se consideraron anticuados. En su lugar, Kendra sugirió un césped moderno y minimalista con figuras geométricas de grava. Por las noches, tumbada en la cama, Dorothy oía a Kendra hablar por teléfono, en voz alta y con una risa vulgar. Estaba discutiendo planes con alguien para renovar esta cripta y deshacerse de los muebles viejos. Resultaba especialmente doloroso oír comentarios despectivos sobre las fotos familiares que Dorothy colgaba cuidadosamente en las paredes. Últimamente Dorothy pensaba cada vez con más frecuencia que empezaba a comprender a Brianna, pero no podía admitir su error. Solo podía observar en silencio cómo su hogar ideal se convertía poco a poco en un espacio extraño e incómodo. Brianna preparó varios paquetes de documentos. El primero contenía copias de cheques y contratos con discrepancias en los importes. El segundo contenía declaraciones de clientes descontentos del gimnasio con firmas y fechas. El tercero contenía fotografías y grabaciones de conversaciones entre empleados en las que se hablaba de esquemas de contabilidad por partida doble. Por la mañana, envió el primer sobre a la sede central de la cadena de gimnasios en un estado vecino. Los documentos se enviaron por correo certificado con acuse de recibo, pero sin remitente. Adjuntó a los papeles una breve carta explicativa, impresa en una impresora normal. 3 días después, llamó al servicio de atención al cliente de la cadena desde un teléfono público de la gasolinera. Con voz educada pero preocupada, les habla de la extraña facturación y de los dobles cargos. Terminó la conversación diciendo que había oído quejas similares de otros clientes. A la semana siguiente, Brianna envió una segunda serie de documentos, esta vez a la agencia tributaria. Sabía que esos recursos no solían prosperar, pero tenía una baza, una conversación telefónica grabada entre 2 empleadas sobre el encuentro de Kendra con el inspector de Hacienda en el aparcamiento. Los inspectores de la central empezaron a llegar al gimnasio. Hablaron amablemente con los clientes, examinaron la documentación y comprobaron los informes de la caja registradora. Kendra se mantenía segura de sí misma, pero su sonrisa era cada vez más tensa. Brianna siguió acudiendo a los entrenamientos, observando desde la barrera. Notó el nerviosismo del personal, los cuchicheos de los clientes, la irritación de la habitualmente imperturbable Kendra. Especialmente interesante fue la reacción de los entrenadores. Algunos de ellos, antes intimidados por el administrador, ahora se mostraban más atrevidos y empezaban a hablar abiertamente de los problemas con los pagos. Otros, implicados en el fraude, por el contrario, intentaron pasar desapercibidos. El periódico de la ciudad publicó un pequeño artículo sobre las inspecciones en la red de gimnasios, sin nombres ni acusaciones concretas, solo frases generales sobre el control de calidad de los servicios, pero fue suficiente para iniciar una oleada de rumores. La inspección fiscal también mostró un interés inesperado por la documentación financiera del centro. Los informes extraños y las discrepancias inexplicables en los importes llamaron especialmente la atención. Brianna recopiló metódicamente nuevas pruebas. Pasaba 1 o 2 horas al día en el centro, escuchando atentamente las conversaciones, fijándose en los detalles, registrando los cambios. Su pedantería médica estaba resultando muy útil. Mientras tanto, los clientes empezaron a exigir nuevos cálculos y reembolsos en masa.
Algunos amenazaron con emprender acciones legales. Kendra se debatía entre visitantes descontentos, inspectores y personal que intentaba mantener las cosas bajo control. En medio de todo este caos, Brianna envió una tercera serie de documentos a la oficina del interventor. Contenía las pruebas más graves de fraude, incluida información sobre firmas falsificadas y registros falsificados. Se dio cuenta de que los acontecimientos empezaban a escaparse del control de Kendra. Cada vez acudía menos al centro y delegaba la comunicación con los auditores en otros miembros del personal. Y cuando aparecía, no quedaba ni rastro de su antigua confianza en sí misma. Una mañana, Brianna vio que Kendra se apresuraba a llevar unas carpetas a su coche. Las tiró descuidadamente en el asiento trasero, sin darse cuenta de que una hoja se había caído y permanecía tirada en el aparcamiento. Ese documento también fue a parar a la última bolsa de pruebas. Los inspectores de la central ya no ocultaban la gravedad de la situación. Cada vez se referían más a las grandes irregularidades y a sus posibles consecuencias. Kendra acudió ahora al centro acompañada de un hombre vestido de riguroso traje, al parecer un abogado. Brianna continuó su entrenamiento, observando con calma cómo se desmoronaba el castillo de naipes que Kendra había construido. No sentía schadenfreude, sino la satisfacción de que se hiciera justicia, aunque fuera de una forma tan indirecta. En la casa de los Fitzgerald reinaba una atmósfera opresiva. Kendra corría por las habitaciones, dando portazos y hablando por teléfono en un tono cada vez más tenso. Dorothy observaba desde su silla, frunciendo los labios y fingiendo estar completamente absorta en su labor de punto. ¿Qué quieres decir, suspendido? ¿Te das cuenta de con quién estás hablando? La voz de Kendra se entrecortó en un chillido. Salió corriendo del despacho, casi tirando a la criada al suelo. Garrett, inusualmente sobrio, estaba sentado a la mesa de la cocina, estudiando unos papeles. Los últimos días se había quedado en casa cada vez más a menudo, observando el precipitado declive de su señora. «Cariño, no dejarás que me traten así, ¿verdad?» Kendra intentó sentarse en su regazo, pero Garrett se apartó. «Son todas las travesuras de tu ex, estoy segura». Brianna no tuvo nada que ver. Se frotó el puente de la nariz con cansancio. «He visto los documentos de Hacienda y los informes de los auditores. Es cierto, ¿verdad, Kendra? Todos los chanchullos, las firmas falsificadas». Dorothy, fingiendo que solo pasaba por allí para tomar una taza de té, aminoró el paso. Era la primera vez que oía a su hijo hablar en ese tono de voz. «¿Qué chanchullos? Solo imprecisiones contables corrientes». Kendra se arregló nerviosamente el pelo. «Gran cosa, pequeñas discrepancias en los informes. Es solo un tecnicismo». «¿Formalidades por $200,000? Garrett levantó la vista de los papeles. «Y eso es solo lo que ya se ha demostrado». El teléfono sonó en el pasillo. Kendra se apresuró a cogerlo, pero Dorothy fue más rápida. «Sí, es la casa Fitzgerald». «No, la señorita Ramírez no puede venir al teléfono ahora mismo. ¿Una citación?» «Sí, claro, se la paso». Kendra cogió el teléfono. «¿Cómo que un juicio? No tenéis ninguna prueba. Os demandaré a todos». Garrett observó la escena en silencio. Algo cambió en su mirada. Fue como si se hubiera caído un velo y viera por primera vez a la verdadera Kendra. «¿Sabes?», se levantó de la mesa. «Mamá tenía razón, solo que no en la forma en que ella pensaba». «¿De qué estás hablando?», intentó recomponerse Kendra, pero su sensual rostro ya estaba enrojecido. «De reconocer a la gente en situaciones de crisis», sonrió. «Cuando Brianna se enteró de nuestra conexión, no cogió una rabieta. No intentó chantajearnos, simplemente hizo las maletas y se fue, con dignidad». Dorothy dejó caer los radios. Un pesado silencio se hizo en la cocina. «¿Y tú?», Garrett sacudió la cabeza. En cuanto empezaron los problemas, se quitó la máscara de mujer noble. Las amenazas, las rabietas, los intentos de echar la culpa a los demás. «¿Cómo te atreves?»,
Kendra agarró lo primero que tuvo a mano, un jarrón de flores, y se lo lanzó a Garrett. El jarrón se hizo añicos contra la pared, bañando a todos con fragmentos y agua. «¡Fuera de mi casa!», dijo Dorothy con voz repentinamente firme. «Inmediatamente». «¿Tu casa?», rió Kendra con una risa desagradable y estridente. «Sin mí, aquí os pudriréis todos en vuestra corrección. ¿Crees que no he visto cómo me desprecias? ¿Cómo me despreciáis?». Corrió hacia las escaleras, pero Garrett le bloqueó el paso. «Recoge tus cosas y vete. Si no, llamaré yo mismo a la policía». «Te vas a arrepentir». Kendra subió corriendo las escaleras. «Todos os vais a arrepentir». Durante la siguiente media hora se oyeron ruidos y palabrotas procedentes del dormitorio. Finalmente Kendra bajó con 2 maletas, arrastrando las escaleras abajo. Su peinado perfecto estaba despeinado y su maquillaje corrido. «Por cierto», se detuvo en la puerta, «tu preciosa mamá me ha invitado ella misma. Ella misma organizó nuestra reunión. ¿Qué te parece, Garrett?». Dorothy se puso pálida, pero su hijo ni siquiera se volvió en su dirección. «Vete, solo vete». Cuando la puerta se cerró tras Kendra, se hizo un silencio estrepitoso en la casa. Garrett se dejó caer lentamente en el sofá, con la mirada fija en el espacio que tenía delante. «Hijo», empezó a decir Dorothy, pero él levantó una mano. «Ahora no, mamá, por favor, ahora no». Cuando Kendra se marchó, la casa de los Fitzgerald pareció despertar de un mal sueño. Dorothy se puso a hacer limpieza general, intentando que la casa recuperara su aspecto habitual. Lavó metódicamente las cortinas, reorganizó los muebles desplazados y ventiló las habitaciones. En el proceso de limpieza, desaparecieron algunas cosas. Un broche antiguo, regalo de su suegra, había desaparecido del joyero. 2 cucharillas habían desaparecido del servicio de plata. El álbum familiar estaba vacío. Faltaban las fotografías de la joven Dorothy y su marido. Garrett apenas había estado en casa desde la escandalosa marcha de Kendra. Iba a trabajar, quedándose en el taller hasta altas horas de la noche. Cuando Dorothy le trajo la cena, asintió en silencio y siguió trabajando en sus papeles. Una vieja amiga, Sara, se dejó caer por allí para ver cómo estaba Dorothy. Se sentaron en la cocina con tazas de té, pero no se produjo la conversación habitual. No había ni rastro de la antigua confianza de Dorothy en su rectitud. Sonó el timbre. El cartero había traído una carta certificada. La letra de Brianna en el sobre hizo dudar a Dorothy antes de abrirlo. «Señora Fitzgerald, le envío los papeles de la división de la propiedad. Como sabe, parte del taller me fue cedido cuando Garrett y yo pedimos un préstamo para ampliar el negocio». Dorothy dejó la carta a un lado y sacó la carpeta que contenía los documentos del taller. Efectivamente, allí estaban las firmas de Brianna en los contratos, informes con su pulcra letra, resúmenes y horarios. 3 años de minucioso trabajo que Dorothy prefirió ignorar. Por la tarde se aventuró a entrar en el taller. Garrett estaba sentado en su escritorio ordenando papeles. En la pared aún colgaba una fotografía de él y Brianna en la inauguración de la nueva cabina de pintura de coches. Ambos sonrientes, cubiertos de pintura. Quería hablar de Kendra. Dorothy tomó asiento a su lado. Sobre cómo resultó todo. «No es necesario, mamá». Garrett levantó la vista de los papeles. «Volvamos a la normalidad. El taller necesita mucha atención. Los clientes se van a la competencia mientras nosotros estamos aquí arreglando nuestras vidas personales». Dorothy asintió y salió. Se detuvo ante el espejo del pasillo. Una mujer mayor, serena, vestida de forma estricta, acostumbrada a que su opinión fuera la única correcta. Sobre la mesa, debajo del espejo, había una pila de facturas impagadas del taller, algo que Brianna solía hacer. Subiendo a su habitación, Dorothy sacó una caja de papeles del armario. Contenía todos los papeles del taller desde la muerte de su marido. Se sentó a leerlos hasta altas horas de la noche y, por primera vez, se adentró en el funcionamiento del negocio familiar.
A la mañana siguiente, el cartero trajo el periódico. En la página 3 había un artículo sobre un escándalo importante en la cadena de gimnasios donde trabajaba Kendra. Dorothy recortó cuidadosamente el artículo y lo guardó en el cajón de su escritorio como recordatorio del coste de su propia confianza en sí misma. El despacho de abogados olía a café y papel recién hecho. Brianna escudriñó los documentos, doblándolos ordenadamente en carpetas separadas. Divorcio, división de bienes, acuerdo de separación de empresas. Cada papel requería una atención especial. Al otro lado de la ventana caía una fina lluvia otoñal. Rochester se preparaba para el invierno. Los árboles se despojaban de sus últimas hojas, los escaparates se decoraban con espumillón antes de las fiestas. La vida seguía como siempre. ¿Así que quiere su parte del taller? El abogado Michael Stone revisó el papeleo. Por los papeles, tienes todo el derecho a hacerlo. Ahí está tu firma en el contrato de préstamo, los documentos hipotecarios de la propiedad. Brianna asintió. Durante 3 años había llevado la contabilidad del taller, trabajado con los clientes, ayudado a ampliar el negocio. Su nombre figuraba en muchos documentos importantes. El propio Garrett había insistido en ello cuando pidieron un préstamo para ampliar el negocio. Es posible que exijamos una auditoría financiera completa, anotó el abogado en su cuaderno. Dada su contribución al desarrollo del negocio, el tribunal seguramente... No hace falta una auditoría. Brianna sacó una carpeta de documentos. Tengo un registro completo del estado del taller durante los últimos 3 años. Guardé estos registros para mí, en paralelo con la documentación oficial. Sobre la mesa aparecieron pulcras tablas de cifras, gráficos de crecimiento y listas de clientes. Michael silbó mientras hojeaba los papeles. Impresionante. Eres muy metódica. Hábito profesional. Se encogió de hombros. En pediatría no se pueden perder detalles. Se oyeron pasos familiares en el pasillo. Garrett entró acompañado de su abogado, un joven con un traje caro. Brianna observó que su marido parecía agotado y en cierto modo perdido. «Buenas tardes», asintió Garrett, evitando mirarla a los ojos. «He recibido el papeleo. Nosotros... Estoy de acuerdo con sus condiciones». Su abogado trató de objetar algo, pero Garrett negó con la cabeza. «No es necesario. Brianna tiene razón. Ella puso mucho trabajo en el taller. Sin ella, el negocio no tendría el éxito que tiene». Pasaron la hora siguiente discutiendo los detalles del acuerdo. Brianna insistió en que los clientes principales se quedaran con Garrett. No iba a arruinar un negocio bien establecido. Lo único que quería era una compensación justa por sus años de trabajo. ¿Y el taller? Garrett la miró a los ojos por primera vez. «Conoces todos los procesos. Le pasaré las cosas al nuevo contable». Brianna sacó otra carpeta. «Esta tiene todas las instrucciones, contraseñas, contactos de proveedores. He preparado explicaciones detalladas de todos los documentos». Mientras los abogados discutían las formalidades, ella miraba por la ventana la calle mojada. En algún lugar, en el hospital, la esperaban pequeños pacientes. El trabajo siempre la hacía avanzar. «Solo hay una cosa más». Garrett le tendió un sobre vacilante. «Mamá me pidió que te lo diera. Dijo que era importante». El sobre contenía una vieja fotografía, una joven Dorothy y su marido el día de su boda. En el reverso estaba escrito: «A veces el orgullo cuesta demasiado. Lo siento». Brianna volvió a guardar cuidadosamente la fotografía en el sobre. La venganza nunca había sido su objetivo, solo que cada uno debía ser responsable de sus actos. Cuando todos los papeles estuvieron firmados, se quedó en la puerta. «Ocúpate del taller, Garrett. Es un buen negocio. Tiene futuro». Fuera, la lluvia casi había cesado. Brianna se dirigió a su coche, sintiéndose extrañamente ligera. Tenía una nueva vida por delante, sin traiciones ni intrigas, pero con un trabajo que le gustaba y la conciencia tranquila.
Al final de la manzana vio el conocido letrero de una agencia inmobiliaria. Parecía que había llegado el momento de pensar en una casa propia, pequeña, acogedora, con espacio para un jardín. Siempre había querido cultivar rosas.